Bueno, seguimos con la inflación porque nos preocupa y mucho. La verdad que hay que esperar ahora cuando termine este mes para ver los nuevos números, pero más o menos estamos todos lo mismo y no creo que el famoso billete de 2.000 pesos que creo que para fines de junio, pero con mucho viento a favor, podemos llegar a encontrar uno en todo Córdoba. Obviamente vamos a hacer un torneo para ver por qué parte de la provincia aparece primero el primer billete. Pero mientras tanto, la inflación sigue siendo nuestro gran problema, la gran deuda pendiente que tienen los gobiernos por solucionar, se nota y mucho. Y este es otro informe de FADA sobre algunos precios. Ahí está. Miren, ¿cómo se compone el precio de la carne? Bueno, según lo que arroja este informe de FADA, tanto la carne como el pan y la leche, un cuarto del precio son impuestos. Y por supuesto, claro, entonces uno ahí se pregunta entonces, ¿lo que yo estoy pagando es más impuesto o también el valor que tiene el producto? Y después... La materia prima. No, y después, ¿Y ¿a dónde van los impuestos? Y claro, cómo vuelven. Matías, David Miazo de FADA, podemos arrancar con esa pregunta, ¿a dónde van los impuestos y cómo vuelven a los que los grabamos? Bueno, esa es la gran cuestión también, ¿no? Cuando uno habla de la tributaria en general, en este caso de los alimentos, pero cuando uno también desde la provincia de Córdoba, por ejemplo, puede hablar de los derechos de exportación u otros impuestos, por ahí la gran queja no es solo la carga tributaria en sí misma, sino que los ciudadanos no lo vemos reflejado en lo que realmente necesitamos: mejor educación, salud, seguridad, entre otras cuestiones. De hecho, el que puede se va a la educación privada, a la salud privada, a la seguridad privada, si pensamos hasta en barrios cerrados y ese tipo de cosas. Así que realmente ahí está uno de los grandes temas de la carga tributaria. Tenemos un Estado que incluso con altos niveles de carga tributaria no alcanza a cubrir todo lo que gasta, que incluso tiene que estar emitiendo, y ahí lo uno al tema que estaban conversando recién, tiene que estar emitiendo moneda para cubrir el bache que le falta, y esa emisión de moneda termina generando inflación. O sea que nos quedamos con la alta carga tributaria más la inflación para sostener un gasto que es claramente insostenible, porque si tenemos que hacer todo esto para seguir gastando lo mismo, es insostenible, y que no nos da las cosas mínimas que buscamos: seguridad, ustedes recién hablaban de algunos hechos de inseguridad, salud y educación, que es lo primordial. Y te hago una pregunta, David. ¿Existe, a ver cómo lo pregunto, porque yo no soy economista y soy bastante de madera para estas cosas, pero existe como una evolución histórica de la carga impositiva? O sea, a medida que entramos en crisis inflacionarias, vamos heredando cargas impositivas de viejas crisis. No sé, todavía tenemos un impuesto a un nivel tan alto en un producto X que viene de, no sé, estoy pensando, la crisis del campo, ponerle del 2008, de la devaluación del 2003. Hay una carga impositiva heredada que después no cambia, como los precios nunca bajan, que queda ahí. Sí, hay impuestos heredados de, más que crisis inflacionarias, de las crisis fiscales, que en realidad son casi todas las crisis argentinas, de que no se puede financiar el gasto público y se generan nuevos impuestos. Por ejemplo, a lo largo de la historia, el IVA ha ido aumentando hasta el actual nivel del 21%. El famoso, que en su momento se conocía más como impuesto al cheque, pero impuesto a los créditos y débitos bancarios, que interactúa en todas las operaciones que hace cualquier empresa. Por ejemplo, ese fue derivado de la crisis de 2001 y también era un impuesto transitorio que después permaneció. Los derechos de exportación también fueron, por última vez, se impusieron en primer lugar después de la devaluación de 2002, y después cuando se habían empezado a bajar en 2016, 2017, después de las devaluaciones de 2018 y 2019 y la crisis, se volvieron a poner, y después en 2020 se volvieron a subir. Así que, como bien indicás, después de cada crisis, de nuevo, principalmente fiscal, nos quedamos con nuevos impuestos heredados, y así vamos sumando esa carga tributaria. Y cuando, de nuevo, y atándolo con lo inflacionario que mencionabas, cuando esta carga tributaria deja de alcanzar, le empezamos a sumar inflación como una nueva forma de poder financiar el gasto.
Ahora, David, obviamente con estos números, los números que se conozcan de la inflación el mes que viene y acercándonos a la fecha de las elecciones, empiezan a ver de quién es el padre de los pobres, quién se hace cargo del crecimiento de tanta gente que va cayendo en la línea de pobreza y también, lamentablemente, en la línea de indigencia. Y en esa discusión política, estamos viendo carne, pan y leche son los productos. ¿Puede haber estas viejas promesas de campaña de bajar la carga impositiva para que el consumidor le sea más, se le pueda acercar un poco el precio a sus posibilidades? Sí, podría haber, pero sinceramente no lo he escuchado, ¿no? Hay dos impuestos centrales en los que se puede trabajar, que hay un claro consenso en todo el mundo, en todos los analistas tributarios, que son malos impuestos, que son principalmente, decía recién, el impuesto al cheque y a nivel provincial los ingresos brutos. Digamos, son dos impuestos que además lo que tienen es que van actuando en cascada, porque se le cobra, pensemos en el caso de la carne, al productor que cría el ternero, se le cobra al feedlot que lo engorda, al frigorífico, al matarife que distribuye la carne y a la carnicería. Entonces, un impuesto que es relativamente chico, el 1,2% del impuesto al cheque, alícuotas de entre el 2 y el 4,5% en el caso de ingresos brutos, pero claro, cuando se los vas cobrando a todos los eslabones, después se termina haciendo un impuesto más grande. Entonces, ahí realmente hay algo que hacer. Y después, otra cosa que hacer, que ya no tiene que ver, esto, para diferenciar la discusión. Esto puede impactar en el nivel de precios, ¿no? ¿Cuánto es el precio hoy que puede ser un poco más bajo? Y después hay otra discusión de la evolución de precios, que básicamente la discusión de la inflación, donde ahí el tema central es tratar de estabilizar el valor de la moneda. Porque lo cierto es que de muy poco sirve que yo en este contexto hoy baje impuestos, porque un mes de inflación me van a comer cualquier intento que haga de bajar los precios vía los impuestos, porque, por ejemplo, elimino un impuesto y con eso logro que baje el precio 5 o 6%, por ejemplo, ingresos brutos. Pero si él va a ser la inflación del 8%, es cuestión, le ahorré un par de semanas a los precios nada más. Claro. Entonces, tienen que ir las dos cosas de la mano, porque de lo contrario soluciono muy poco. Por eso entonces no vamos a escuchar anuncios de que bajen. De que bajen los precios por baja de impuestos. David, seguramente a principio del mes que viene nos vamos a encontrar de nuevo para hablar de los números de la inflación que se espera. Un abrazo muy grande, gracias por tu tiempo, por ayudarnos a entender. No sé si hay que agradecerte porque uno termina amargándose un poco, pero también termina entendiendo y eso a futuro también es positivo. Un abrazo grande, David, muchas gracias por tu tiempo. A los economistas siempre nos llaman cuando hay malas noticias, así que espero que cuando haya alguna buena también charlemos. Dale, nos comprometemos. David Miazo de FADA, que siempre en FADA nos ayudan a entender desde una visión mucho más federal, como este programa, problemas que están atravesando todo. Con ellos hemos hablado de inflación, de precios, de sequía, de dólar soja. Siempre nos ayudan a entender un poco, vuelvo a decirlo, con una visión muy federal. La mayoría de ellos están trabajando desde el interior de la provincia. Bueno, hablando del interior